cuestiones, yo creo que es la parte que más me corresponde a mí, lógicamente, dentro de esta rueda de prensa, algunos aspectos circunscritos al documento. Entonces, como bien ha dicho José Joaquín Fijo, una vez que se puso en contacto conmigo para ver un poco la naturaleza extraña que se encontró dentro del cuerpo del Cristo yacente, de la imagen, creo que pudimos identificar con facilidad que efectivamente se trataba de un documento. Los documentos nos aportan muchísima información, no solamente por su contenido, sino también por su soporte, por la escritura, por la forma de redacción, absolutamente todo. Y además aquí el Cristo ha sido una especie de cápsula del tiempo. Es decir, este documento ha estado ahí, escondido, digamos, o desconocido, lógicamente, sin poder leerse para el resto de los hermanos y de las personas, hasta el 24, o mejor dicho, perdón, hasta la fecha en la que se pudo extraer este documento, fecha que fue el 23 de septiembre de este mismo año de 2024. Y digo que los documentos nos aportan muchísima información por varias cuestiones. Me gustaría comenzar por algunos de los elementos externos de este documento. Como ven, el documento permanecía doblado 8 veces, o sea, 8 dobleces. Que por otra parte es la metodología habitual que se sigue en la época con la correspondencia o las cartas, es decir, guardarlas, sellarlas para que el contenido quede oculto. En este sentido, incluso al principio pensábamos, con las imágenes extraídas de la endoscopia, que estas manchas que se veían a través de la cámara podían ser restos de algún tipo de sello, o cera, mejor dicho, sello de cera de lacre que cerrara en sí el documento. El documento, por otra parte, pues tiene las características propias de un documento del siglo XVII. Hablamos, por tanto, de un papel artesanal en el que se evidencian pues, los rastros de su fabricación de forma manual, es decir, marcas de puntizones y corondeles. Por su estado de conservación no ha sido posible desplegarlo en su totalidad para verlo al trasluz. Este trasluz, o ver el documento a través de la luz, de una luz limpia, nos permitiría incluso identificar o ver la posibilidad de la existencia de algún tipo de filigrana. Estas filigranas son marcas que los papeleros introducían en su producción de papel. Y son marcas muy interesantes porque nos permitirían saber no solamente el fabricante, sino el año aproximado de su fabricación. Como les digo, por tanto, pues no ha sido posible, de momento, identificar estos elementos. Pero como les digo, los documentos nos dan muchísima información si sabemos qué preguntarles. Una vez que pudimos desplegar este documento, vimos estas manchas que efectivamente son totalmente circulares y que por tanto, por su naturaleza, se corresponden al goteo que la imagen produjo una vez que el papel se introdujo dentro, se cerró el Cristo y el Cristo siguió goteando la cola que ensamblaba a la imagen. Y la redondez perfecta de estos goterones indican, por otra parte, que el Cristo, una vez que fue cerrado, se introdujo el documento, se cerró el Cristo, permaneció en una posición estática, no dinámica. No parece que se moviera. Si no hubiera habido desplazamiento de los goterones o hubieran dejado surcos consistentes a lo largo del soporte vegetal, en este caso del papel. Bien, lógicamente, por otra parte, como les digo, existen otros elementos que nos aportan muchísima información de este documento. Y me voy a circunscribir ahora a algunas características referidas a la escritura y a la naturaleza jurídica del mismo. Es un documento del que todavía hoy desconocemos el autor, es decir, es un documento que no tiene firma, no está firmado por nadie, pero que aporta una información de primer orden y una información de carácter excepcional, puesto que tiene una información referida no solamente a un momento concreto de la realización del Cristo, sino también a sus intervinientes, a las personas o el procedimiento con el que se costeó el Cristo y, por supuesto, la fecha en la que se terminó la obra. Por otra parte, como les digo, aunque no esté firmado, no tengamos conocimiento de quién es el autor material del documento, sabemos que es una persona con una amplia competencia gráfica. Es una escritura bien ejecutada, muy bien enlazada, cursiva, propia, en la que se evidencia, por otra parte, las características morfológicas de la escritura propia del tiempo que dice ser, en concreto 1619,
y por tanto esto nos aporta una información relevante sobre la persona o la posibilidad de la persona o personas que escribieron este documento. Por otra parte, podría ahora con el tiempo, todavía es pronto, hacerse un cotejo de escrituras de aquellas personas que constan sus nombres en este documento, que ahora más o menos diremos. Incluso hacer un cotejo, ¿por qué no?, con la propia escritura hológrafa o autógrafa de Juan de Mesa, para así llegar al convencimiento o discernir la posibilidad de la autoría de la persona encargada de la puesta por escrito de este documento. Bien, como les digo, a priori es difícil. No obstante, me voy a referir ahora a algunos aspectos internos sobre la naturaleza jurídica de este documento. Todo documento suele tener una naturaleza jurídica. En este caso, el hecho de que no exista rúbrica o firma de la persona que haya realizado el escrito, sí tenemos conocimiento de su contenido. Y esto nos permite ahondar en algunas cuestiones. Es un documento que no se trata de un acta de entrega, ni un acta de deposición del Cristo en manos de otras personas, ni siquiera de un acta de conclusión. Es un documento con carácter testimonial. Es decir, hay personas que actúan de testigos de una serie de acontecimientos y de hechos. Son estas personas las que nos recogen en el tenor documental dos aspectos fundamentales. En primer lugar, ¿quién ordenó hacer la realización del Cristo yacente? Por supuesto, la corporación del Santo Entierro, y así consta en el documento que posteriormente os leeré. Y en segundo lugar, y yo creo que es uno de los aspectos más interesantes desde el punto de vista del contenido, no solamente es conocer la autoría de la imagen e incluso los datos identificativos de la persona encargada de encarnar la imagen, sino aquellas personas que figuran en una parte muy importante del documento. En concreto es en la parte final, lo que se conoce como el escatocolo del documento. Ahí figuran hasta 3 nombres, que ahora les pasaré a leer. Estos 3 nombres hacen constar toda esta información y dicen que asistieron por su devoción a la ejecución de la talla del Cristo yacente. Si les parece, voy a leer el contenido del mismo para ahora analizar algunas características de su contenido. Empieza con una doble invocación. Es un documento que está escrito muy solemnemente, una estructura solemne, consistente, propio de un acto importante y reverencial, lógicamente, para la propia hermandad. Por tanto, esta doble invocación comienza con la posición de una cruz en la parte superior y luego los nombres de Jesús, María y José. Inmediatamente dice: gobernando la silla de San Pedro, nuestro muy santo padre Paulo, Papa V, y siendo emperador de Alemania y rey de romanos, Matías, primero de este nombre, archiduque de Austria, y reinando en España el muy católico y poderoso rey y señor nuestro, don Felipe de Austria, tercero de este nombre, y siendo arzobispo de esta ciudad de Sevilla, don Pedro Vaca de Castro y Quiñones, y asistente de esta ciudad, don Alonso de Bracamonte, conde de Peñaranda, la devota y religiosa cofradía del Santísimo Entierro de Jesucristo, mandó hacer esta santa imagen de nuestro Redentor Jesucristo. Esto es importante, con limosna de muchos devotos. Hízolas de escultura Juan de Mesa, vecino de esta ciudad y natural de la ciudad de Córdoba, y encarnólas Juan Sánchez Cotán, alcalde de los pintores en esta ciudad. Asistieron al hacerla por su devoción Sebastián González, veedor de artillería de esta ciudad, y el licenciado Agustín Fernández de Castro y Luis Fernández de Salguero, su hermano. Acabóse el 12 de marzo de 1619 años. Como les comentaba, la información que nos proporcionas es de vital importancia. Aunque ha transcurrido poco tiempo, he podido hacer una investigación para tratar de identificar a estos 3 personajes que se sitúan o que aparecen reflejados en el escatocolo documental. Por tanto, les diré que se trata el hecho de que se intitule el primero de ellos, a la sazón Sebastián González, como veedor de artillería, indica que al ser un cargo público tiene que haber un nombramiento oficial. Y en efecto, consta en el Archivo General de Indias que Sebastián González de León, este es su segundo apellido,
fue nombrado veedor de artillería de la Casa de la Contratación, en concreto el 3 de mayo de 1611, por tanto muy próximo a la fecha de la finalización por parte de Juan de Mesa de la talla del Cristo yacente. Por su parte, Agustín Fernández de Castro, que figura como licenciado, esto todavía faltaría confirmarlo, pero todo apunta a que se trata de un abogado que durante estos años trabajó en la Real Audiencia de Sevilla. Además, tenemos datos referidos a su propia filiación, padres y también esposa e hijos, que fueron, por otra parte, consta como les digo, el nacimiento de su hija Jerónima Antonia Fernández de Castro, Sotomayor, que fue bautizada en la parroquial de San Miguel el 13 de agosto de 1615. Parece que tanto Agustín como su hermano fallecieron pronto. Desde el punto de vista histórico, yo creo que es un documento trascendental para la cofradía, no solamente porque confirma y disipa cualquier tipo de duda sobre las atribuciones ya señaladas por el profesor José Hernández Díaz de la talla del Cristo yacente, sino porque proporciona, y ahora andará más el experto, el profesor José Roda Peña en esta cuestión, aporta una información sustancial sobre participantes en su confección, en este caso el encargado de encarnar la imagen. Pero deben de pensar que en el archivo de la cofradía los primeros documentos que atesoramos datan de 1640. Los documentos más antiguos encontrados hasta la fecha datan de 1575 y se conservan en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla. Por tanto, había un lapsus de tiempo prácticamente entre 1604 aproximadamente y 1640. Esta información, por tanto, es muy relevante desde el punto de vista histórico. Y yo creo que ahora lo más importante, sin duda, será que el profesor José Roda Peña pues, nos trate de algunas cuestiones referidas a algunos aspectos, tanto de la participación de Juan de Mesa como de otros artífices en la realización de la talla del Cristo. Señor director espiritual, querido hermano mayor, amigos todos. Lo primero que tengo que hacer es agradecer el privilegio que para mí está siendo el formar parte de la Comisión de Seguimiento de la Restauración y que por bondad de la hermandad pues quiso nombrarme su historiador del arte, su asesor externo, porque indudablemente se me ha ofrecido la oportunidad difícilmente repetible, ¿no?, de poder contemplar en directo prácticamente este hallazgo fundamental, ¿no?, para la historia de la hermandad, como se ha dicho, también para la historia de la imaginería procesional sevillana. Se ha nombrado hace unos instantes al profesor Hernández Díaz como el que primero atribuyó la imagen del Cristo yacente a Juan de Mesa. Ciertamente esto es así. Él lo hizo en el transcurso de una serie de conferencias públicas y lo publicó por primera vez en letra impresa en su discurso de recepción en la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla en el año 1933, en un opúsculo, hoy una rareza bibliográfica, que él tituló Comentarios en torno a la figura del escultor Juan de Mesa, 1583-1627. Ciertamente esa atribución a lo largo, digamos, del último siglo ha sido reforzada con distintos argumentos, fundamentalmente estilísticos, por el resto de eruditos e historiadores del arte que de alguna manera nos hemos ocupado de poner, digamos, claridad en lo que sería la historia de nuestra escultura procesional sevillana. Ahora, felizmente, se da carta de naturaleza a esa atribución y no viene sino a confirmar el ojo experto que indudablemente tuvo el profesor Hernández Díaz, que después se ha visto ratificado en infinidad de ocasiones por la vía documental. Digamos que lo que quizás primero cabría hacer en una aproximativa y digamos también apresurada lectura, ¿no?, del documento es intentar encajar lo que sería la ejecución de la imagen, de la cual lo que tenemos es la fecha
de su terminación y de su cierre, como se ha dicho, en ese mes de marzo del año 1619, al menos en el contexto de lo que serían sus grandes obras para la Semana Santa de Sevilla. En este sentido, el primer contrato que conocemos, podría ser la primera imagen procesional que realiza para una cofradía penitencial hispalense, es la del Santísimo Cristo del Amor, que, como saben ustedes, se contrató el 13 de mayo de 1618. Y hasta ahora se pensaba que la siguiente imagen, desde el punto de vista cronológico, que contratará Juan de Mesa será la del Cristo de la Conversión del Buen Ladrón de la Cofradía de Montserrat, que lo hizo el 5 de mayo de 1619. Pues bien, pocos meses antes de ese contrato del Cristo de la Conversión, ya se había terminado completamente de tallar y de encarnar la imagen del Cristo yacente. Por consiguiente, tendríamos que situar su hechura entre el Cristo del Amor y el Cristo de la Conversión del Buen Ladrón. Aún así, queda incluso un atisbo de posibilidad de que, en cuanto a su terminación, pudiera ser el primero. Lo digo porque, aunque el Cristo del Amor se contrata en el mes de mayo del 18, el contrato no se va a finiquitar y a cancelar en lo que económicamente responde en 1620. Pero es verdad también de que es bastante frecuente, lo hemos podido comprobar en multitud de ocasiones, que una cosa es la terminación de la imagen y otra cosa cuando se le termina de pagar al artista. Por consiguiente, en principio vamos a decir que es la imagen del Cristo yacente que queda en ese interregno entre el Cristo del Amor y el Cristo de la Conversión, pero dejando abierta la posibilidad, que no sé si alguna vez se podrá resolver o no, probablemente si, como se espera también pronto se va a restaurar el Cristo del Amor, pudiera aparecer un papel semejante, de que ahí se pudiera ya certificar exactamente la fecha de conclusión del Cristo del Amor y situar así la del Cristo yacente en primer lugar o en segundo lugar, como parece lo más probable, ¿no? También nos podríamos nosotros preguntar si en el contexto de la obra de Juan de Mesa es frecuente el encontrarnos con documentos tan extensos como el que acaba de aparecer en el Cristo yacente, porque cédulas menores, donde únicamente se deja constancia de la autoría, un ego feci, Joanne de Mesa, 1620, como apareció en el interior de la cabeza del Cristo de la Buena Muerte de la Universidad, sí son más frecuentes. Pero documentos, digamos, de esta extensión, tengo que decir que no es un caso único en el contexto de la obra de Juan de Mesa, sino que se sitúa, digamos, en una cierta tradición, aunque sí ya te comento, Pablo, que cada uno de los documentos presenta una grafía completamente diferente y ninguno de ellos se encuentra propiamente firmado, ¿no? Citaré a título de ejemplo de escritos introducidos de similar extensión en obras de Juan de Mesa, el que apareció en el interior del San Juan Evangelista de la Hermandad del Gran Poder en 1620, en el Cristo de la Misericordia del Convento de Santa Isabel en 1622, en el San Francisco Javier de la Parroquia de San Francisco del Puerto de Santa María en 1622 y en el Cristo de la Veracruz de las Cabezas de San Juan en 1624. Todos estos son documentos, digamos, de una cierta amplitud, donde también aparece un encabezamiento similar, dando cuenta del pontífice reinante, del rey, en fin. Básicamente son copias unos de otros, pero todos también con muchas variantes. En algunas ocasiones aparece el pago, en otras ocasiones la fecha de la contratación y de la terminación, en alguna ocasión aparece el policromador, como en este caso también, pero son documentos muy diferentes unos de otros, ¿no? ¿En qué momento se estaba encontrando Juan de Mesa en el año 1619, ¿no? Bueno, hay que decir que cuando se cierra el Cristo yacente, él tiene 35 años y está a punto de cumplir los 36. Se encuentra, si empleáramos la terminología del venerable profesor Hernández Díaz, en su lustro magistral, entre 1618 y 1623. Y en un año donde, independientemente de otra serie de contratos que se han publicado, de obras que están en paradero, las dos piezas que comparten con el Cristo yacente su misma cronología.
Me refiero a la imagen de San Nicolás de Tolentino, una imagen de tamaño académico de 1,27 m de alto que se encuentra en el Museo Arquidiocesano de Mérida, en Venezuela, y el relieve de la Asunción, que afortunadamente tenemos en nuestra ciudad, perteneciente al antiguo convento dominico de San Pablo el Real, hoy Real Parroquia de Santa María Magdalena, que se contrató en el mes de diciembre justamente de ese mismo año de 1619. Por otra parte, sí que me gustaría, no me quiero alargar, referir algo a la figura del policromador que aquí se ha citado como Juan Sánchez Cotán, y efectivamente yo creo que todos ustedes, cuando hayan escuchado esos apellidos, inmediatamente quizás lo hayan identificado con el famoso bodegonista que tiene obras a nivel internacional, incluso dentro de nuestro Museo del Prado, pero en este sentido pues lamentaría decepcionarle, pero no se trata del mismo pintor. Es verdad que coexistieron en la misma época dos pintores que comparten el nombre de pila y sus dos apellidos. Un fray Juan Sánchez Cotán, nacido en Toledo, que fue pintor cartujo y que pasó buena parte de su vida en la Cartuja de Granada, a quien pertenece efectivamente toda esa serie de imponentes bodegones, de famosas Inmaculadas, y que tiene pues una producción catalogada y de proyección internacional, y nuestro Juan Sánchez Cotán, que probablemente sea un pintor de origen sevillano, aunque desconocemos hasta el día de hoy su fecha de nacimiento y de muerte, pero que está perfectamente documentada su actividad vital y profesional en nuestra ciudad de Sevilla entre 1614 y 1631. Este pintor se forma en la Sevilla de principios del siglo XVII, conociendo lo que va a ser el tránsito entre el manierismo tardío y el primer naturalismo barroco, cuya evolución precisamente se va a plasmar perfectamente en su escasa obra hasta ahora documentada y conservada. Porque efectivamente es un pintor que tiene aproximadamente una quincena de contratos, de los que únicamente se han identificado y conservado, por una parte, el conjunto de 4 tablitas muy repintadas que se conservan en el retablo de la Inmaculada Concepción de la parroquia de San Lorenzo de Sevilla, fechadas en 1630, y la que hasta ahora es su obra de mayor empeño, el Jubileo de la Porciúncula, que se conserva en la Catedral de Sevilla, procedente del claustro principal del convento Casagrande de la Merced de Sevilla, y que es una obra que está firmada y fechada en el año 1620, y que con motivo de la desamortización pasaría al tesoro, a las colecciones artísticas de nuestra catedral. No parece que pueda ser una casualidad el que ese único cuadro documentado, un cuadro extraordinariamente interesante y que muestra además puntos de contacto entre la obra de Juan Sánchez Cotán con otro pintor prestigioso de su generación, como es Alonso Vázquez, uno de los grandes maestros del manierismo sevillano que acabaría trasladándose a México en 1603. No es casualidad, como digo, de que trabajara para el convento Casagrande de la Merced y que para otra comunidad mercedaria, como la del vecino colegio de San Laureano, donde se encontraba radicada la Hermandad del Santo Entierro, pues tomara contacto con este mismo policromador. ¿Es, podríamos interrogarnos, la única obra de Juan de Mesa de quien conocemos su encarnador o policromador? No. Tenemos un corto elenco de policromadores conocidos, entre los que citaré a Blas Martín Silvestre, que policromó el San Blas, que se conserva en el monasterio de Santa Inés en 1617. Conocemos a otro pintor de origen portugués, Vicente de Perea, que es el que policroma ese San Nicolás de Tolentino, que se encuentra en Mérida, Venezuela, en enero de 1619. Conocemos a Juan de Uceda Castroverde, que policroma a un San Antonio de Padua en el año 1620, que se ha querido identificar con la imagen que se conserva de esa misma iconografía en la ermita de Nuestra Señora de Setefilla, en Lora del Río. Y conocemos, por fin, a Francisco Fernández de Llera, que era uno de los alcaldes de la Hermandad del Gran Poder y que es quien policroma la imagen, seguramente también del Señor del Gran Poder, pero con toda fehaciente, el San Juan Evangelista, tal como
aparece transcrito en el documento que apareció en su interior. A esa nómina tenemos que añadir, por consiguiente, ahora la de Juan Sánchez Cotán en ese año crucial de 1619. Además, se da la circunstancia de que en ese documento, tal como ha leído mi compañero Pablo, se califica a Juan Sánchez Cotán, y era un dato desconocido hasta el momento, como alcalde del gremio de los pintores de Sevilla. Esto es una circunstancia que nos habla muy mucho, ¿no?, del prestigio que gozaría entre sus compañeros de profesión, puesto que ya saben ustedes que el alcalde se sitúa en el vértice de la pirámide de la organización gremial de los oficios artesanales y artísticos de Sevilla, y por consiguiente Juan Sánchez Cotán debió haber pintado mucho más de lo que nosotros hasta ahora conocemos, una personalidad artística que también tengo que rendir en este sentido homenaje a la figura fundamentalmente de Juan Miguel Serrera y del profesor Enrique Valdivieso, que son los que hasta ahora lo han estudiado con mayor profundidad, y que sin duda pues el hecho de saber de que la imagen ha sido encarnada por este artista constituye pues un punto de reflexión, ¿no?, en esa suerte de coautoría artística que se produce en la imaginería procesional de la Edad Moderna, donde hay un escultor que talla y hay un pintor que policroma. Y como decía Francisco Pacheco en El arte de la pintura, publicado póstumamente en 1649, la pintura es vida de la escultura y contribuye a darle su última perfección. Ojalá, eso todavía es pronto para saberlo, podamos tener muestras materiales de esa policromía subyacente que pudiera estar bajo la actual policromía realizada en 1830 por José Domínguez Becker, y que pudiera darnos una nueva sorpresa de encontrarnos con una imagen policromada en pleno siglo XVII, lo cual sí que sería también un gran hallazgo por sí mismo, porque la mayor parte de las imágenes del XVII, no digo todas, pero buena parte de las imágenes procesionales fueron repolicromadas con posterioridad. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra presencia. Creo que pues se ha dado cuenta con minuciosidad y detalle de la situación de restauración de la imagen del Santísimo Cristo yacente, y sobre todo de este hallazgo que para nosotros no es novedoso, sino ilusionante, porque de alguna forma intuíamos que dentro de la propia escultura o de la imagen pudiera haber algo. Lo que pasa que en las primeras prospecciones que se hicieron, obviamente los resultados fueron negativos, y quizás este hallazgo de última hora pues nos ilusionó a todos, nos emocionó, y más de uno durante unos cuantos días casi no pegamos ojo, ¿no? Entonces pues quiero anunciar que todo esto va a ser motivo de una publicación detallada, donde se va a dar cuenta no solo del papel en sí, de su contenido jurídico, de la composición, digamos, ortográfica del propio documento, sino también de las personas y circunstancias que formaban parte de él, ¿no? Que la hermandad va a abordar junto con el detalle de la propia restauración de la imagen. Y nada, muchísimas gracias por vuestra asistencia y por vuestra paciencia. Sí, hay.